¿Te has preguntado si existe un anime tan bueno que le llega a gustar a todo el mundo que lo ve? ¿O si hay algún anime que supere todas las expectativas que tenían las personas que lo vieron? Pues según la famosa página de internet My Anime List, sí existe, y es Fullmetal Alchemist Brotherhood. ¿Y esto por qué? Pues a través de esta página nos damos cuenta de que Fullmetal es uno de los animes mejor puntuados de toda la historia, y es un anime que lleva años de tener el top número 1 como el anime mejor valorado. Es que su mágica adaptación del anime con respecto al manga simplemente no tiene comparación alguna, es único en su categoría. Así que únete aquí a MK Anime para descubrir el por qué Fullmetal es un anime muy conocido, muy amado en el mundo del anime, y por qué tomó su lugar como anime de culto que todos deberíamos ver. Así que iniciemos. Debemos iniciar esta historia explicando qué es la alquimia, y sonará a que es magia, pero no es tanto así. La alquimia es la creación de cosas a través de unos tipos de sellos utilizando el intercambio equivalente. Un ejemplo de esto sería crear un muro de tierra a través de un círculo donde se le pone una especie de energía y se crean muros de tierra. El intercambio equivalente fue utilizar la tierra para crear un muro, y así con todo lo que existe en este mundo o lo que puedas llegar a imaginar. Cosas como que se pueden también hacer, como una explosión de fuego. ¿Qué harías a cambio? Darías una chispa junto con oxígeno y otras cuestiones que hay en el aire, y así es como creas una explosión de fuego. Y para los que vieron el anime ya saben de quién estoy hablando, de Roy Mustang. Así que espérate para ver si te llamó la atención esto, porque más adelante hablaremos de él aquí en este mismo video. O puede ser que le saquemos un video aparte, porque de verdad es un personajazo. Así que únete a cada anime para estar pendiente de este video. Continuando con la historia, tenemos a dos de los mejores protagonistas que existen, Alphonse Elric y Edward Elric. Son unos hermanos pequeños que descubrieron la alquimia a muy corta edad, pero algo trágico sucedió. Ellos perdieron a su madre a muy temprana edad. Ellos, al no aceptar la muerte de su madre, ellos empezaron a buscar en todos los libros que tenían de alquimia qué podían llegar a hacer, y descubrieron la transmutación humana. Esto en este mundo es un tabú, es algo que está totalmente prohibido. Así que a ellos no les importó, pues ellos solo querían recuperar a su madre para abrazarla de nuevo y verla otra vez. Pues recordemos que son unos niños de apenas unos 11 años alrededor. Si no has visto el anime, tal vez estarás pensando de que ya te conté gran parte de la historia. Y pues no, la verdad no es esa. La verdad es que lo que te acabo de contar pasa en los primeros 3 capítulos del anime. De verdad es algo increíble. Entonces tú te estarás preguntando, entonces ¿de qué va la serie? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues resulta de que ellos realizaron la transmutación, pero como les dije antes, todo requiere de un intercambio equivalente. Ellos llevaban los materiales que utilizaban el cuerpo, como agua, hierro y todas esas cuestiones. Ellos lo llevaron, pero ellos no contaban con que esta transmutación iba a necesitar algo más, un intercambio aparte de lo que ellos tenían. Pues resulta de que algo salió mal en esta transmutación, y Alphonse, quien es el hermano más pequeño, perdió todo su cuerpo. Se desintegró mientras ellos trataban de traer a la vida a su madre. Pero no solo esto, Edward, quien es el hermano mayor, perdió una pierna. Todo esto siendo unos pequeños niños, y de verdad es una escena bastante difícil de ver, ya que son unos niños que solo querían ver de nuevo a su madre. Pero esto no termina aquí, como les digo. Edward, al ver que Alphonse desapareció de la nada, lo que hizo fue hacer una especie de sello en una armadura que estaba cerca dentro del cuarto donde estaban, y hizo una transmutación para traer de nuevo el alma de su hermano y atarla a la armadura. Pero volvemos a lo mismo, la alquimia necesitaba un intercambio equivalente, así que a Edward se le llega a desvanecer o se le llega a desaparecer todo un brazo. Esto fue el precio que él pagó por traer de nuevo el alma de su hermano a la tierra y atarla a esta armadura. Todo esto llega a pasar en los primeros capítulos del anime. Cuando te digo los primeros, son alrededor de los 3 o 4 capítulos del anime. De verdad, esta historia es increíble, y siempre que pienso en ella me parece más y más increíble y más dura, porque trata temas muy increíbles
como lo es el tema de la resiliencia, que es el poder de salir adelante después de situaciones muy duras o muy difíciles, que es lo que te acabo de contar, que es superar la muerte de su madre. También tenemos temas políticos, también tenemos temas de ética, de creencias. Este anime es bastante increíble. ¿Por qué? Porque mete muchos temas que en verdad no teníamos ni idea de que un anime podía llegar a tocarlos tan bien. Así que tenemos también temas con la piedra filosofal, que es un tema de que ya hemos conocido un poco más que todo como por películas de Harry Potter y por el estilo. En este mundo, este es un elemento clave en la serie, pero lo que no se revela fácilmente es su origen y su naturaleza. Esto es clave para el anime. ¿Por qué? Porque todo esto se va a centrar de que es la llave para poder recuperar el cuerpo de Alphonse. Lo que no saben es todo lo que implica encontrar y manejar esta piedra filosofal. Así que de verdad es algo que es muy increíble, lleva una historia súper increíble, pero ¿saben qué es lo que más me gusta? Son los personajes que tiene. Si bien la historia tiene personajes increíbles como protagonistas, lo que no se nos puede dejar pasar es los personajes secundarios, como es el caso de Roy Mustang, que es un increíble personaje que bien él pudo ser el que llevara la historia sobre sus hombros y tenía fuerza y argumentos de sobra. Este es un anime que en verdad me gusta mucho por cómo trabaja el tema de los personajes secundarios y los extras. ¿Por qué? Porque todo aquí tiene un sentido, todo tiene una historia, todo llega a entrelazarse entre sí. Pero no solo pasa con los personajes secundarios o con los personajes de relleno, por así decirlo, los personajes buenos. ¿Saben por qué? Porque tenemos también unos villanos que son simplemente increíbles, son simplemente brillantes. Pues cada uno de ellos tiene su razón y sus motivos. Y estos personajes también se le llaman homúnculos, que fueron creados y segregados como los 7 pecados capitales. ¿Y esto por qué? Pues esta parte sí te la dejo, si no te la has visto, te lo dejo de tarea que veas este anime porque es increíble y no quiero hacer mucho spoiler. Pero el tema de que esté dividido en los 7 pecados capitales es bastante increíble y todo tiene su porqué. Y es que cada vez que pienso en este anime, de verdad me parece más y más increíble hasta dónde puede llegar la creación o la imaginación para llegar a hacer algo como esto en un manga. Con una historia como esta, de verdad es algo que está fuera de nuestro entendimiento. Y quiero saber si tú ya la viste y que me cuentes cuál es tu personaje favorito. Yo por otro lado, en realidad pienso que Edward es sin duda alguna un muy buen personaje, es un muy buen protagonista. Y por el lado de los villanos, creo que está algo difícil, pero de verdad el pecado de la ira y de la envidia son muy buenos en su papel. Sus motivos, su manera de ser va muy acorde y es algo que me encanta en esta serie. Así que mis personajes favoritos, por el lado de los héroes me gusta mucho Edward. Y por el lado de los villanos, el pecado de la ira y de la envidia son cosa de otro mundo. De verdad, y digo pecado de la ira y de la envidia para no hacer tanto spoiler, porque hay un temita ahí con el tema de la ira, de que al principio no se sabe quién es, pero en verdad es algo increíble cuando se revela y cuando empieza todo este tema es algo que es bastante clave y bastante importante. Ahora vamos con el tema de la animación y la música, y es que en términos de animación este anime es algo fuera de este mundo. Creo que Full Metal es un increíble deleite audiovisual, ya que en la animación el estudio Bones fue quien realizó la animación de esta grandiosa historia. En términos de animación, de verdad es algo muy poco lo que le podemos llegar a criticar, a pesar de todo el tiempo de que tiene de haberse estrenado. No envidia a nada de los animes actuales, porque en verdad fue muy bien animado y lo que es la música es algo increíble. Pero si algo debo de destacar en este video son todos los openings que tiene Fullmetal Alchemist Brotherhood. De verdad son un deleite todos y cada uno de ellos. ¿Y por qué los resalto? ¿Por qué los hago notar? Porque en cada opening supieron captar muy bien cómo el tema de cómo estaban pasando nuestros héroes o nuestros protagonistas la situación, supieron captar muy bien el tema, supieron captar muy bien en cómo expresar por lo que estaban pasando con la música, con las imágenes, con todo esto, que todo junto fue algo muy bueno. En mi opinión, el opening 1, 3, 4 y 5 son
increíbles. El 2 me gusta, pero a nivel de estos no tienen comparación. Para mí es uno de los mejores detalles que tiene Fullmetal Alchemist, porque de verdad no te saltas los openings para ver esos temazos y para ver esas visuals que son algo increíble. Así que, ¿cuál es mi conclusión de todo esto? Pues considero que Fullmetal Alchemist es un anime increíble. Tiene una historia demasiado bien desarrollada, llevada por unos protagonistas bastante buenos, pero si es por el lado de los villanos es algo increíble. Todo esto junto llega a crear el anime casi que perfecto. ¿Por qué? Porque todo es bastante redondo, todas las explicaciones y todos los misterios tienen una respuesta a largo plazo o a mediano plazo bastante buena. ¿Por qué? Porque todo lleva un poco de tiempo. Este anime cuenta con alrededor de 64 capítulos y de verdad que esos 64 capítulos se hacen bastante cortos. Todo lo que explican, todas las maneras y cómo resultó el anime o la historia en resolverse fue algo increíble. De verdad que este anime se ganó muy bien su posición como anime de culto. Ha ganado muy bien su posición como número 1 de My Anime List. De verdad es algo increíble. Para mí Fullmetal es un anime único, es el más redondo que existe por su tamaño increíble, por su fidelidad al manga, por supuesto por su animación y por algo que pocos animes logran, que es tener un final satisfactorio, que en verdad llene y satisfaga a todos los que ven este anime. Al final es lo más difícil a mi parecer de llegar a ser, y por esto creo que Fullmetal fue el que ganó el número 1 como mejor anime de toda la historia. Así que dime qué te pareció. ¿Hay algo en lo que creas que no estás de acuerdo o que me hizo falta mencionar? ¿Alguna parte de la historia o algún punto que debamos resaltar? No quise contar mucho porque esta es una historia que hay que vivirla, que hay que verla, pero en verdad tenía que hablar de este anime porque me parece súper increíble. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, qué crees que me hizo falta, y muchas gracias por llegar a ver hasta aquí el video. Muchas gracias. Y recuerden que en MK Anime es el lugar donde las batallas más poderosas y los personajes más poderosos cobran vida de nuevo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.